¿Qué tal, querido televidente? Sea bienvenido a esta su sección. ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo está cambiando tan rápido que es difícil de creer. Por eso tratamos de darle información que le sea útil para entender que sí es verdad y que no tanto. Dos de las llamadas guerras proxy o interminables, es decir, como se les llama las guerras que no tienen vencedor, como las iniciadas a principios de este siglo para combatir a los líderes políticos en Medio Oriente, parecen encaminarse en estos días a su fin. Todo el entusiasmo de esta afirmación se debe a la promesa de paz con la llegada de Donald Trump a la presidencia del país más poderoso del mundo. Y bueno, esta llegada está causando fisuras a las formas y fondos en la llamada realpolitítica, en orden al término de origen anglo que acaba con los artilugios y ambigüedades de los discursos y se enfoca en los términos de los acuerdos a negociar. Y es que desde unas horas antes de la llegada de Donald Trump al poder, comenzaron los intercambios y diálogos, por ejemplo, entre Israel y las milicias árabes. Y la noticia ahora es la que sucedió en Arabia Saudita para comenzar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva 3 años y que promete una nueva etapa, puesto que los Estados Unidos han cambiado de interlocutor. Así es, si la anterior administración se enfocó en recibir al líder de Ucrania e ignorar y llegar a considerar a Rusia como un enemigo a confrontar por medio de las armas, ahora las cosas son totalmente distintas. Es decir, lo contrario, y se puede ver a una comisión de alto nivel dialogar con diplomáticos rusos las condiciones del fin de las hostilidades y se habla del cobro de $500 billones al país que comienza a entender la oración de que Estados Unidos no tiene amigos sino intereses. Así que esperemos más noticias para entender hacia dónde se dirige este conflicto que encuentra nuevas directrices antes impensables y que dará más de qué hablar en los próximos días. Pero en Canadá las cosas parecen estar de cabeza cuando en las redes se difundieron imágenes de un avión de la línea Delta Airlines que tras experimentar un aterrizaje complicado por la nieve terminó de cabeza y por fortuna no hubo ninguna víctima mortal, ya que solo 18 de los 80 pasajeros fueron llevados a hospitales cercanos del aeródromo de Toronto. Y por último, el presidente de Argentina, el controversial Javier Milei, vuelve al centro de la controversia cuando fue partícipe visible de una elaborada estafa con monedas digitales o criptodivisas inspiradas en su movimiento que se llama ¡Viva la libertad, carajo! Llamada Libra, la criptomoneda que hizo que en un par de horas $55 millones cambiaran de 88,000 manos a 44,000 inversores que creyeron en ganar dinero de manera fácil para dárselo a las 10 personas que poseían casi el 90% de las monedas originales. El líder de Argentina asegura no haber conocido a profundidad, por lo que se debe de suponer que lo engatusaron para que promoviera desde sus redes sociales esta moneda digital que se fue al vacío, se esfumó a pocos minutos de su lanzamiento. Las consecuencias de su participación en este fraude mundial fueron minimizadas durante una entrevista que al transmitirse sin ediciones muestra al secretario de Hacienda del país austral que le aconseja expresarse de otra manera para evitar ser llevado a la corte.